Y claro, vamos a ver en esta oportunidad el trámite de este proceso ante la Corte Suprema, pero no obstante también vamos a abordar justamente algunos puntos que nos faltaron en la sesión pasada. En la sesión pasada abordamos las 5 clases de recurso de casación. ¿Ok? La primera era la constitucional, la segunda era la procesal, ahora nos hemos quedado en la casación sustantiva. Entonces, vamos a cerrar hoy día 3 temáticas del segundo módulo, que son las 3 casaciones restantes, en este caso la sustantiva, la de motivación y la de jurisprudencia. ¿Ok? Para luego continuar ya con el tercer módulo propiamente dicho, que es sobre el trámite procesal de recurso de casación. Cualquier duda, cualquier inquietud ya sabe, me la hacen saber. Y bueno, empezamos. Vamos a ir primero por este punto. Como dije hace un momento, en la primera sesión indicamos un íter de 4 ejes. El segundo eje iban a ser las 5 clasificaciones del recurso de casación. Abordamos la número 1, que es la casación constitucional, y la número 2, que es la casación procesal. ¿Ok? Ahora, en esta oportunidad vamos a abordar lo que es la casación sustantiva. Y muchos dirán, ¿qué es la casación sustantiva? Miren, para aplicar como defensa o como parte del Ministerio Público un recurso de casación de índole sustantiva, deben haber 3 factores. ¿Ok? Factor número 1 es cuando, en este caso, la resolución de segunda instancia llevó a cabo una indebida aplicación. Esto es, que hay un error en la subsunción del caso hacia la norma. ¿Ok? Número 2, se puede plantear recurso de casación sustantivo, en este caso, cuando en segunda instancia se aplicó de manera errónea, en este caso, una normativa, es decir, una atribución del sentido equivocado. Y como punto número 3, se puede plantear una casación sustantiva cuando en segunda instancia haya existido o se haya dado una falta de aplicación, es decir, no se aplica la norma correspondiente. ¿Ok? Recuerden siempre, 3 puntos para aplicar una casación sustantiva. Número 1, indebida aplicación de la norma. Número 2, errónea aplicación de la norma. Y número 3, falta de aplicación de la norma. ¿Ok? Siempre recuérdalo. Vamos a iniciar por lo siguiente. Mire, primero, el concepto, a diferencia de la casación procesal que lo abordamos en la sesión pasada, ¿ok? Es lo siguiente, porque acá no se discute si faltó, por ejemplo, una firma o un acto de forma. No. Acá lo que se discute y se dice que, miren, ¿sabes qué? Los jueces de segunda instancia confundieron, aplicaron de manera errónea que de repente el tipo penal de homicidio simple, de repente, lo aplicó mal, de forma errónea. Eso es lo que se va a atacar, más allá de la forma que se dio en la casación procesal. ¿Ok? Entonces, recuerden, la casación sustantiva se centra en el error de derecho. Siempre recuérdenlo, más allá de la forma. Ahora, miren, hay una finalidad, ¿ok? Finalidad de la casación sustantiva. Por ejemplo, la finalidad nomofiláctica de la casación, ¿qué es? Salvaguardar la correcta aplicación de la ley, en este caso la ley penal, la normativa penal. ¿Cuál es el objetivo? En este caso, que la norma se aplique según su texto y espíritu. En el ámbito penal existe el principio, en este caso, de legalidad. Lex previa, lex certa. ¿Ok? Otro fin, el fin uniformador. Es decir, que unifica la jurisprudencia nacional, cuyo objetivo, ¿cuál sería en el proceso? Que, por ejemplo, un juez en Piura y uno en Tacna interpreten la ley de manera uniforme. Esa es la finalidad. Esa es la finalidad de esta casación. Ahora, el otro fin, el fin diquelógico, que es obviamente la búsqueda de la justicia del caso en concreto, cuyo efecto en el proceso va a ser que corregir una sentencia o resolución, en todo caso, ilegal que afecta la libertad. ¿Ok? Esos son los 3 fines de la casación sustantiva. Sigamos. Ahora,
Siempre recuerden, hay una diferencia entre lo que es casación sustantiva con la casación procesal. No hay que confundir eso. Por ejemplo, partemos de 4 ejes. Un primer eje, por ejemplo. ¿Cuál es el objeto del análisis de la casación sustantiva? Por ejemplo, el Código Penal. A diferencia de la casación procesal, que analiza ¿qué cosa? El Código Procesal Penal o normas procesales en materia penal. ¿Ok? Un segundo punto, el error, el vicio que se debe exponer en el recurso. Por ejemplo, este error en la casación sustantiva es, por ejemplo, el error iundicando en el juzgador, en la subsunción, mientras que a diferencia de la casación procesal es el error improcedendo, el tema de forma. ¿Ok? Un ejemplo para diferenciar lo que es una casación sustantiva con una casación procesal. Miren, un ejemplo. En la casación sustantiva, aplicar mal la normativa de la legítima defensa, aplicarlo mal. Mientras que a diferencia de la casación procesal, por ejemplo, sería afectar el derecho a la defensa y por ende el derecho a la motivación, a la justificación. ¿Se dan cuenta? Entonces, si comparamos también como resultado, ¿cuál sería? Un resultado típico en la casación sustantiva que el Supremo, la Corte Suprema, pueda dictar una sentencia de fondo. A diferencia de acá, que generalmente lo anula y ordena un nuevo juicio oral. ¿Ok? Entonces, siempre recuerden la diferencia. En un primer momento pueden ser iguales, pero no. Más allá de la forma, más allá de la técnica que se puede aplicar en el recurso, estos son los ejes principales para saber diferenciar una casación sustantiva y una casación procesal. ¿Sí? A ver, sigamos. ¿Cuáles son los límites, por ejemplo? ¿Cuáles son los límites? Bueno, hay límites para todo, como siempre lo hemos dicho. Ningún derecho es absoluto y por ende también hay límites para la aplicación de esos derechos. ¿Ok? Por ejemplo, el juez infringe la ley sustantiva al momento de emitir un fallo, la normativa penal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Al no aplicar una determinada norma, por entenderla de manera errónea, por entenderla mal, entonces acá hay que criticar de qué manera se ha afectado el derecho al debido proceso cuando se aplica otra disposición normativa, otra norma. ¿Ok? Y siempre recuerden, cuando se habla de casación sustantiva, recuerden que hay que entender por ley sustantiva. Número uno, a las normas incorporadas en el ordenamiento jurídico en materia sustantiva, recuerden, y además que debe ser entendida en sentido genérico, sentido amplio. ¿Ok? Es decir, la norma sustantiva, el análisis de la norma sustantiva, no debe limitarse a la normativa dada por el Poder Legislativo, por ejemplo. También debe comprender a las normas no penales. Y por supuesto, la ley sustantiva, recuerden, equivale a toda norma sustantiva que tenga una vinculación, principio de conexidad, con el proceso penal y por supuesto con la materia que se trata, con la materia que se defiende. ¿Ok? Que es materia de litis. Recuérdenlo eso. A ver, sigamos. Por ejemplo, hablando de los límites de la decisión judicial para ir a la Corte Suprema en casación. Por ejemplo, hay 3 supuestos cuando el juez infringiría una ley sustantiva. ¿Ok? Primero, que el juez, aún teniendo un poder de discrecionalidad para aplicar la norma penal, ¿ok? Lo lleva a cabo fuera de los límites establecidos por ley. Número 2, o el juez, por motivos no admitidos en esa normativa, toma una decisión. Y número 3, el juez, sin justificar sus razones del ejercicio, emite una resolución. Recuerden, justificación sí, pero de la ley sustantiva. Recuerden siempre eso. ¿Okay? ¿A qué se refiere en este caso a una vulneración de normas materiales? Normas sustantivas es igual a material. ¿Por qué? Porque en el ámbito penal, recuerden, y lo leo taxativamente, se refiere a la vulneración de las normas materiales que definen el ámbito del injusto penal. El injusto, en una teoría tripartita, ¿cuál viene a ser? Lo típico y lo antijurídico, la actividad, la tipicidad, y luego cuando pasas al antijudicial, lo que la norma no acepta. Eso es lo que engloba, por ejemplo, el injusto penal, recuerden, de la conducta. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a las normas que miden la sanción penal,
vas a criticar todas las normas que vinculan o que atacan el injusto penal. Situación típica viene a ser antijurídica, recuerden. Teoría del delito, el básico. Ahora, más allá de ello, por ejemplo, siempre recuerden sobre la ley sustantiva, como lo dice bien de la Rúa, allá por el 2006. Dice que toda norma sustantiva tiene carácter relativo y vinculado a la punibilidad y en general a la regulación material de la acción y de la pena. ¿Se dan cuenta? Teoría del delito. Sigamos. Siempre recuerden que la ley sustantiva, para aplicar una casación sustantiva, no solo comprende a las de las ciencias penales. Por ejemplo, comprende también a las que se establecen circunstancias agravantes, atenuantes o relativas a la determinación de la pena. No solamente se enfoca, llamémoslo así, al análisis del injusto, ¿ok? Sino que va más allá sobre la determinación judicial de la pena, por ejemplo. Todas las cuestiones además que apuntan a la configuración de los hechos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se discute acá en la casación sustantiva? Lo que se discute es si la subsunción típica, en este caso el tipo penal, aplicado al caso, es jurídicamente correcto o no. Recuerden, ¿se aplicó bien la subsunción? Sí o no. Si no se aplicó, se indica, se expresa en el recurso de casación para que la Judicatura Suprema pueda tomar una decisión, ¿ok? Dependiendo del caso. Sigamos. Entonces recuerden, cuando se aplica una casación sustantiva, el casacionista, el litigante, el que impugna, no busca modificar el hecho. No. ¿Pero qué busca? Busca cuestionar la ley penal aplicada por el juez de manera errónea. Por colocar un ejemplo. ¿Por qué? Porque dice que es inexacta. Entonces yo busco atacar la mala aplicación del análisis judicial de la ley sustantiva. ¿Ok? No tanto voy a modificar el hecho, que ya ha sido probado, sino ataco el derecho sustantivo. ¿Sí? Miren, y siempre recuerden, como dije en su momento, el 429 del Código Procesal Penal que indica, bueno, es una causal para ir en recurso de casación cuando hay una indebida aplicación, un error en interpretación o una falta de aplicación de la ley sustantiva. ¿Ok? ¿Qué dijo ya la casación? Casación 92-2017 nacional. ¿Qué ha indicado? La Corte dice taxativamente que la subsunción es una operación jurídica, por ende no fáctica. El error en la subsunción habilita la casación sustantiva. Recuerden siempre esto. Roxin ya lo indicaba en su momento, allá por el 2014. La aplicación del tipo penal presume que todos sus elementos objetivos y sugestivos se encuentran relacionados. De lo contrario, la sanción carece de fundamento jurídico. Es decir, vuelvo y repito, teoría del delito. Si tú subsumes mal una actividad, en este caso para que sea sancionada con una pena, si tú no aplicas correctamente una norma, no vinculas el injusto y no vinculas, obviamente, la actividad probatoria mínima, vas a aplicar de forma errónea un análisis sustantivo y por ende puedes ir a una casación llamada sustantiva. ¿Ok? Ejemplo, miren, voy a poner un ejemplo, un caso práctico sobre el alcalde y la concertación. ¿Ok? En este caso vamos a enfocarnos en un ítem. ¿Cuál es? La errónea aplicación de la ley sustantiva. A ver, los hechos, por ejemplo, estaban fijados ya por la sala superior, ¿sí? Por ejemplo, el alcalde X se reunió con un empresario antes de una licitación. 1. 2. Se demostró que hubo un acuerdo bajo la mesa, concertación. Y 3. Pero no se llegó a probar que el Estado perdió dinero o que hubo un perjuicio patrimonial. Colusión agravada, ¿verdad? Ese es un caso hipotético. Ahora, ¿qué es lo que dijo la sentencia de segunda instancia en este tema del delito de colusión? La sala de apelaciones condenó al alcalde por el delito de colusión agravada, ¿ok? Argumentando lo siguiente, que la sola concertación con el interesado, ¿ok? El extraneos, ya implica un peligro que debe ser castigado como si el daño patrimonial hubiera ocurrido. Esto es, ¿cuál sería el error de la aplicación de la norma penal?
¿Por qué? Porque el abogado plantearía una casación sustantiva argumentando que la sala interpretó erróneamente, esto es, lo interpretó mal, lo estipula en el artículo 384 del Código, que es el artículo que regula el delito de colusión. Entonces, acá hay que detallar, miren, en el caso práctico, el alcalde y el delito de colusión, la concertación. Por ejemplo, miren, 4 puntos. Un primer punto. Norma, objeto, interpretación. ¿Cuál sería el detalle del argumento? El artículo 384, segundo párrafo, colusión agravada. Número 2. ¿Cuál es la interpretación errada del juez de la norma penal? ¿Por qué? Porque indicó la judicatura de segunda instancia que basta el acuerdo para que sea colusión agravada, sin importar el perjuicio económico al Estado. Número 3. ¿Cuál sería la interpretación correcta que uno va a solicitar a la Corte Suprema? Es decir, la interpretación correcta que debería dar la Corte Suprema a través de la sentencia casatoria. Que para que sea agravada, en este caso, la ley exige que el agente defraude patrimonialmente, es decir, que existe un daño real al erario público. Es decir, para que puedas aplicar una colusión agravada, principio de legalidad, debe demostrarse mínimamente un perjuicio, pues si no sería una colusión simple, mera concertación. Es algo taxativo, lo que indica el artículo 384. Y ya como punto número 4, sobre la consecuencia jurídica, sería que al no haber perjuicio probado, la conducta debe tipificarse como colusión simple, pero no como una colusión agravada. ¿Se dan cuenta? Desglosamos en 4 puntos. ¿Cuál sería el detalle de una casación sustantiva? Sin ir muy lejos, sin exagerar de citados, sin exagerar de jurisprudencia. Son los 4 ejes para aplicar una casación sustantiva. ¿Sí? Y claro, siempre recomiendo que deben indicar de manera taxativa el párrafo, los párrafos que en segunda instancia se han considerado o se han aplicado de manera errónea. ¿Ok? A ver, sigamos. Es más, para terminar, lea también de este caso práctico. Número 1, debe seguir un orden lógico, recuerda. He colocado el ejemplo del alcalde con la vinculación a un delito de colusión con un extranjero, con un empresario, para que se favorezca una posible o futura licitación, ¿ok? Pero mire, siempre recuerda, 4 pautas. Primera pauta, básica. Deben identificar la norma, el 384, ¿verdad? Precisa el artículo y numeral exacto. 384 del Código Penal. Segunda pauta, deben dar una explicación del error. Es decir, detallar por qué el sentido o el análisis emitido por la Sala Superior vulnera la voluntad de la ley. ¿Ok? Una tercera pauta. Deben dar una propuesta interpretativa. Esto es, exponer cómo debe entenderse la norma según la doctrina y algunos precedentes. Y ya como una pauta número 4, deben explicar la eficacia o relevancia de lo que uno propone. Esto es, demostrar que si se aplica la interpretación correcta, la sentencia del alcalde cambiaría ya de 15 años incluso a 3. ¿Se dan cuenta? Siempre deben detallar. Más allá que identifique la norma, deben indicar o deben explicar el error, deben dar una propuesta interpretativa en el ámbito jurídico y, por supuesto, indicar la relevancia. No todo caso llega a casación y no debería llegar. Entonces explica la relevancia. ¿Por qué la Corte Suprema debería emitir una sentencia casatoria? ¿Sí? A ver. Es más, este mismo caso práctico del alcalde, vinculado a delito de colusión, parte de algo, una indebida aplicación, ¿verdad? Es decir, miren, otro ejemplo. Usaste la herramienta equivocada, aplicaste hurto cuando era robo. Un ejemplo mínimo. Otro ejemplo, una errónea interpretación. Usaste la herramienta correcta, pero lo usaste al revés. O sea, indebidamente. ¿Ok? Vuelvo y repito. La aplicación indebida de la ley, ¿qué es? Que no se aplicó una norma que corresponde. Y 2, la errónea, la has aplicado de la manera que no corresponde. ¿Ok? Sigamos. Ahora, ya tomando en consideración lo dicho por la casación, en este caso la casación sustantiva, los ejes principales, vamos a pasar a exponer
los puntos claves sobre la casación por justificación. Esta es la cuarta clase. ¿Ok? Casación por justificación. ¿Y qué quiere decir esta casación? Está enfocada de manera primigenia a lo que es la motivación. ¿Ok? La justificación interna, justificación externa. ¿Y todo ello por qué? Porque recuerden, el artículo 429, numeral 4 del Código, protege el derecho a que exista una debida motivación. Esto es, más allá de lo que ya indica, en este caso, la Constitución, artículo 139.5, el deber de motivar, siempre recuerden también lo que indica la propia Corte Suprema, a través, en este caso, de la Casación 146-2017 nacional, que indica que la motivación es una exigencia constitucional, no formal. Su ausencia impide el control de legalidad y el ejercicio efectivo del derecho de defensa. Mayer ya indicó que la motivación no es un adorno de la sentencia, sino una condición de legítima. ¿Por qué? Porque legitima el acto racional de la decisión tomada. Entonces, mire, más allá de que nosotros sondemos si está motivado de manera idónea, coherente y lógica, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Ok? Siempre tengan en cuenta, y eso ya lo ha dicho la Casación 38.5/2014 San Martín, que la Corte Suprema no controla la corrección del resultado, sino la racionalidad del camino argumentativo que tiene la segunda instancia al momento de tomar una decisión. ¿Ok? Siempre recuerden ello. Ahora, acá hay lo importante, lo ven en celeste. El Tribunal Constitucional que ha indicado que la motivación no puede ser retórica ni ritual, debe revelar el íter lógico seguido por el juez. Y claro, siempre tengan en consideración lo siguiente, no está en la diapositiva. El TC habla sobre revelar el íter lógico, el análisis. Pero ese es llamémoslo así, un escenario de descubrimiento. Mientras que un escenario de justificación es verificar, plasmar en la resolución escrita si tu íter lógico, como indica acá el TC, si tu íter lógico que has analizado es válido, es aceptable, es racional. Porque tranquilamente podríamos tomar cualquier decisión como juez, ¿no? Planteo el íter lógico, lo que he pensado y ya, no. Debe ser justificado. Es decir, debe ser aceptado. ¿En qué? Una validez racional. ¿Ok? Ahora, recuerden, casación procesal versus el fondo del asunto. ¿Sí? Recuerden siempre eso. Miren, vamos a hacer un comparativo. Número 1. El juez de casación no revisa. ¿Qué no revisa? Si el testigo dice la verdad, no va a revisar eso. Por el contrario, ¿qué es lo que sí revisa? El juez supremo. Si el juez explicó por qué le creyó al testigo. Primer punto. Segundo punto. ¿Qué no revisa el juez supremo? No revisa, por ejemplo, si la droga era real o no. Pero por el contrario, ¿qué es lo que sí revisa el juez supremo en la casación? Revisa si el juez, en este caso superior, usó la lógica para conectar la droga con el imputado. ¿Ok? Número 3. ¿Qué no revisa el juez supremo? Por ejemplo, no revisa el vídeo, es decir, no ve las características si el vídeo es claro o no, si se ve bien o no, sino, por el contrario, el juez supremo sí revisa, en este caso, si el juez de segunda instancia ignoró el vídeo a pesar de ser una prueba vital. ¿Se dan cuenta? Hace un control probatorio de la sana crítica. No está el momento del interrogatorio propiamente dicho, del análisis testimonial, pero sí controla, en este caso, como instancia suprema, la aplicación de la sana crítica. ¿Ok? Sigamos. A ver. Hay un esquema importante. Siempre recuerden. Hay un esquema. Miren, lo he dividido en 4 puntos. Primer punto. Deben identificar el vicio. Identificación del vicio. Por ejemplo, el abogado señala qué párrafo de la sentencia es ilógica o insuficiente. Número 1. Número 2. Debe existir un control de constitucionalidad. Es decir, la Corte Suprema verifica si se afectó el debido proceso o no. Artículo 139 de la Constitución. Número 3. La declaratoria de fundado.
Esto es, la Corte Suprema declara nula la sentencia de vista. Número 4, el reenvío en la Corte Suprema. Es decir, la Corte Suprema ordena a la Sala Superior que emita una nueva sentencia, pero esta vez motivando correctamente los puntos que antes omitió. ¿Se dan cuenta? Acá es un tema de solicitud nulidad. Es decir, recuerden, cuando se plantea una casación enfocada en la justificación, en la motivación, como gusten llamarlo, ¿cuál sería el petitorio final? Que se declare la nulidad, pues. Ponga en X, retrotraiga y claro, se ordene nuevamente a la instancia superior que emita una nueva sentencia, pero esta vez motivando correctamente, ¿no? Ese es el pedido de nulidad. ¿Ok? Sigamos. Tres claves, miren, tres claves para redactar esta causal. Lo importante acá es la causal. Acá no es una apelación. En la apelación puedes citar todos los párrafos, puedes adjuntar las doctrinas, jurisprudencia, pero acá es técnico. Entonces siempre recuerden esto. Tres claves, ya, tres pautas para redactar esta causal. Número 1. Pregúntese lo siguiente. ¿Cuál es el punto específico que el juez no motivó? ¿Qué debo hacer ante ello? Indicar taxativamente la parte de la resolución que voy a atacar de segunda instancia. ¿Ok? Número 2. Pregúntense. ¿Qué regla de la lógica se rompió en la segunda instancia? Y ante ello, indiquen lo siguiente. Deben aplicar si una regla lógica, por ejemplo, la identidad, contradicción, razón suficiente, se afectó. Y deben indicar de qué manera se afectó esa regla lógica. ¿Ok? Otra pregunta. Tercera clave. Pregúntense lo siguiente. ¿Cómo influyó esa mala motivación en la condena, por ejemplo? Es decir, si la motivación fuera correcta, ¿el resultado sería diferente? Háganse esa cuestión. ¿Sí? Solo un repaso. Número 1. Pregúntense para aplicar correctamente, en este caso una causal. ¿Cuál es el punto específico que el juez no motivó? 1. Número 2. ¿Qué regla de la lógica se rompió? Número 3. ¿Cómo influyó esa mala motivación, justificación en la condena? Respondiéndose y dando alguna fundamentación mínima sobre estas tres preguntas, tranquilamente va a avanzar en el proceso en el ITER el petitorio de casación en base a esas causales. ¿Ok? Sigamos. Ahora, voy a poner un ejemplo incluso, muy puntual. Un tema de justificación, para que apliquen una casación vinculada a la justificación, de motivación. ¿Ok? Miren, por ejemplo, un tema sobre las máximas de la experiencia, ¿ya? Bueno, la máxima de experiencia, ¿qué es? Es un conocimiento aceptado, un principio generalizado aceptado por una determinada comunidad. Recuerden, no es lo mismo una máxima de experiencia de Perú con una máxima de experiencia argentina. No es lo mismo una máxima de experiencia de 1940 con una máxima de experiencia del 2026. ¿Ok? Principio de ubicuidad, principio de temporalidad. Todo cambia. ¿Ok? Ahora, un ejemplo, miren, sobre máxima de experiencias para aplicar una casación por justificación. Ejemplo, nadie entrega una maleta con 20 kilos de cocaína a un total desconocido, sin que éste sepa qué hay o no hay dentro por el alto valor de la mercancía. Ese es un ejemplo. Entonces, sigamos, miren. ¿Cuáles son los hechos? Número 1, la policía detiene un camión de carga. Número 2, en una caleta, un compartimiento oculto, soldada al chasis, se encuentra 50 paquetes de cocaína. Número 3, el chofer es el dueño del vehículo y viajaba solo desde el Brain hacia Lima. Número 4, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que resolvió acá, en este caso, la sentencia? Indicó lo siguiente, según máxima de experiencia. No existe prueba directa de que el chofer puso la droga ahí. Pudo haber sido un tercero mientras él almorzaba. Por tanto, no se acredita que conocía la existencia de dicha sustancia. Ahora, ¿cuál sería la causal? ¿Cómo yo justificaría la aplicación de una casación por justificación para atacar un ejemplo donde está ahí las máximas de la experiencia?
Miren, por ejemplo, en componente y detalle, mira, un componente, ¿cuál sería? Alego la causal planteada en el artículo 429.4 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque yo voy a indicar de manera argumentativa que existe una falta de motivación por violación de las máximas de la experiencia. ¿Ok? Un segundo componente, voy a indicar que la sala superior erró. ¿Por qué? Porque voy a indicar que cómo es posible considerar que un tercero suele, o sea, o está dentro de una estructura compleja en un camión ajeno sin que él tenga conocimiento aparte del dueño. Esto es, si uno aplica una infracción de máxima de la experiencia, yo diría lo siguiente: regla de control y custodia. ¿Por qué? Alegaría, el propietario y conductor de un vehículo de carga ejerce dominio sobre el mismo, claro. Es ilógico pensar que bandas criminales arriesguen capital alto, dinero, en manos de alguien que no está concertado. ¿Cuál sería el vicio lógico de motivación que yo atacaría? Que la sentencia es irracional. ¿Por qué? Porque se aparta de la probabilidad lógica y de la experiencia criminal común. Salvo que, como siempre lo digo, cuando se habla de máxima, salvo que me traiga una estadística, ¿no? ¿Qué es lo común hablar? ¿Qué es lo común que una persona que viene del Brain a Lima tenga conocimiento sí o sí de que hay droga camuflada en su camión? Es una probabilidad, sí, ínfima, pero no está justificada, claro, no está justificada. Las máximas de la experiencia deben estar justificadas, avaladas. Entonces, no basta indicar un tema genérico para vincularla con una máxima de experiencia, sino que esta máxima de experiencia, de si una persona tiene conocimiento o no, o porque viene del Brian Lima, si hay droga en su camión o no, no vincula una actividad criminal propiamente. De repente no tenía conocimiento. Entonces, no hay una justificación mínima. Por ende, puedo acudir ya ante la Corte Suprema aplicando una casación por justificación. ¿Ok? Ahora, en este mismo ejemplo, ¿cuál sería el dato indicador que yo plantearía en mi casación? Por ejemplo, el vehículo tiene una estructura soldada recientemente. Uno. Dos. Si yo aplico una máxima de experiencia, diría, modificar la estructura de un chasis requiere tiempo, ¿verdad? Herramientas y consentimiento del dueño, además también una suerte de logística. ¿Cuál sería la inferencia que yo voy a alegar en mi causal? Que el chofer conocía y permitió la modificación para el transporte de la droga. ¿Cuál sería la conclusión jurídica? ¿Existe dolo, conocimiento o no? Esto tiene que desarrollar. No lo desarrolló la sala superior. Por ende, si no desarrolla, no hay justificación. ¿Sí? Ahora, vamos por este quinto modelo, esta quinta clase. ¿Ok? Es la casación jurisprudencial. La quinta clase es la casación jurisprudencial, pero no propiamente para colocar jurisprudencia en extremos, sino para que uno pueda indicar si se ha apartado o no de un mandato jurisprudencial. ¿Ok? Miren, veámoslo. La casación jurisprudencial asegura qué cosa: igualdad ante la ley, uniformidad, recuerden. Cuando hablen de igualdad, hablen de uniformidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la idea es evitar contradicciones y reforzar, por ende, la seguridad jurídica. Tanto es así que allá por el 2011 habían 2, 3 casaciones que hablaban de lavado de activos en la sala permanente, otra casación en la sala transitoria. Entonces, era todo un contradictorio, no había uniformidad. Por eso que en su momento, ya en el 2017, se planteó, en este caso, el plenario, la sentencia plenaria casatoria, 1/2017. ¿Por qué? Porque no había uniformidad. La Sala Suprema A decía una cosa y la Sala Suprema B decía otra cosa. Y eso no se quiere. Entonces, ya teniendo este concepto sobre la casación jurisprudencial, pasamos a abordar lo siguiente. Bueno, el concepto, recuerden, la causal está plasmada en el artículo 429, inciso 5 del Código. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta es una de las causales más técnicas que hay. ¿Ok? Y así como se llama técnica, debe justificarse y hacer una propuesta. No solamente criticar lo que hizo mal o no la sala superior, sino hacer una propuesta. ¿Ok? Ahora, ¿qué debemos entender? Por ejemplo, miren, definición. Esta casación jurisprudencial se interpone ante
llamémosle así, la Corte Suprema, porque estoy criticando una resolución emitida en segunda instancia. ¿Por qué? Porque esta resolución en segunda instancia, supuestamente, se apartó de los criterios vinculantes ya establecidos por la Corte Suprema. Por ejemplo, ¿no? La fuente, ¿cuál sería? Se basa en acuerdos plenarios y sentencias de casación que tienen carácter vinculante. Se han apartado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Mantener la seguridad? Sí. Que todos los ciudadanos sepan que la ley se interpreta de tal manera, o de una manera uniforme, como siempre digo. Y finalmente, recuerden, la carga del abogado, el que interpone la casación. No basta citar una sentencia, hay que demostrar que en el caso actual es idéntico al que generó la doctrina. Entonces, tengo que indicar de qué manera se apartó de un criterio vinculante y además dar una propuesta. Recuerden siempre eso. Entonces, sigamos. Miren, el acuerdo plenario, por ejemplo, ya tiene un criterio fijado. Es decir, la doctrina jurisprudencial es vinculante y solo puede ser dejada de aplicar cuando el juez realice un apartamiento altamente técnico y motivado. Eso lo dice el Acuerdo Plenario 1/2023. Es decir, si el juez no quiere tomar en consideración una decisión emitida de manera anterior, tan similar al caso y vinculante, debe generar una justificación técnica. Si no genera esta justificación técnica, por ende, no podría apartarse de este, llamémoslo así, este criterio jurisprudencial vinculante. Ahora, también hay 3 niveles de fundamentación. Vamos a ir uno por uno. Mire, un primer nivel. Tienes que identificar el precedente para tu recurso de casación. Primer nivel. Es decir, cito el número de la casación o el acuerdo al plenario, ¿verdad? Lo cito. Y también el fundamento en concreto. No basta citar el número de la casación o el acuerdo al plenario. ¿Ya? Otro punto. Deben identificar el fundamento jurídico, como digo. De repente es un fundamento, 2 fundamentos. Identifíquenlo. Al final la Corte Suprema ya tiene conocimiento de ese pronunciamiento. Recuérdenlo, ¿ok? Segundo nivel, identificar lo fáctico, la vinculación a un mismo caso. Es decir, demostrar que los hechos de nuestro caso, ¿ok?, por el cual estamos impugnando, es sustancialmente igual a los del precedente de la Corte Suprema, por ejemplo. Tiene que haber vinculación. Tercer nivel, debemos explicar qué cosa. Un análisis del apartamiento. Esto es, explicar por qué la decisión de la sala que estoy impugnando contradice o ignora el criterio emitido por la Corte Suprema, por ejemplo. Por ende, hay que indicar si la sala superior se apartó conscientemente. O sea, sin explicar por qué. La causa, motivo, razón o circunstancia, como se dice. ¿Ok? Entonces, estos 3 niveles deben estar planteados, redactados, en el recurso de casación. Siempre digo esto, a lo mucho te dan 5 o 10 minutos para una casación, para exponer. Entonces no solamente esperen llegar a la vista de la causa, que es la audiencia, para hablar todo. Aparte siempre deben enfocarse, recuerden, en lo que se pide. El principio rector, tanto appellatum, tanto devolutum. Entonces si yo no planteo bien, más allá de mis causales, no identifico el precedente, la vinculación fáctica del precedente con el caso, y el análisis del apartamiento, no va a prosperar esta casación jurisprudencial. ¿Ok? Ahora, acá voy a poner un tema también. Por ejemplo, apartamiento válido versus una infracción. Para entenderlo bien. No todo alejamiento de la doctrina es una infracción, claro está. Hay doctrinas que no tienen ni pies y cabeza incluso, pero a veces se aplican. ¿Ok? Recuerden, debe estar vinculado, justificado. El hecho de que un autor o un doctrinario indique una teoría, una justificación, no quiere ser una bula papal, ¿verdad? No es una bula papal. Entonces, el sistema peruano permite que un juez no siga a la Suprema, sí, sí lo permite, pero bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, en una situación, apartamiento motivado. ¿Es casable? No necesariamente. De repente me aparto de la doctrina, pero lo justifico bien. Entonces no me puedo ir a la casación. Un requisito para que sea legal. El juez debe explicar razones nuevas y poderosas para no seguir a la Corte Suprema. Si el juez superior, por ejemplo, sí explicó razones poderosas y nuevas que va en contra de la Corte Suprema, es válido. Y si es válido, no puedes impugnar.
Otro, la infracción, un apartamiento arbitrario. Si hay un apartamiento arbitrario, ¿puede haber una casación? Sí, claro. ¿Por qué? Porque el juez ignora el precedente o simplemente dice no estoy de acuerdo, sin mayor sustento. No lo aplico porque no tengo ganas. Obviamente hay una infracción, apartamiento arbitrario. Ahora, cambio de doctrina también. Si cambio de doctrina es posible, ir a la Corte Suprema, sí. El juez superior puede aplicar otra doctrina, sí. ¿Por qué? Cuando el abogado pide a la Suprema que ella misma cambie su propia doctrina anterior. Es decir, oye, tu doctrina ya pasó de moda. ¿Ok? Hoy por hoy incluso en el ámbito dogmático, hace tiempo era un criterio finalista, ¿no? De la escuela finalista, pero poco a poco se fue dejando de lado. Se fue dejando de lado. Ahora se aplica un poco más el criterio de la imputación objetiva. La escuela finalista, Cerezo Mir, maestro y discípulo era en este caso Luis Gracia Martín, en la escuela de Zaragoza, la Universidad de Zaragoza. Luego ya vino y se dejó de lado un poco el finalismo, vino en este caso la aplicación de imputación objetiva, un funcionalismo moderado, llamémoslo así. Entonces, recuerden, ¿no? Pasa el tiempo, también cambian los criterios. Y si cambia el criterio, el juez superior, claro, ¿puede irme a una casación? Sí, claro que sí. No está prohibido. ¿Se dan cuenta? Hagan siempre este análisis. ¿Ok? Vuelvo y repito. Si el juez superior se apartó de la doctrina, en teoría o entre comillas, vinculante, ¿puedo ir? No necesariamente. De repente lo justifica bien. Dos, si hay una infracción arbitraria, un apartamiento arbitrario, voy, claro, voy a la Corte Suprema, en la casación. Si cambia de doctrina, ¿puedo ir a la casación? Sí, claro. Siempre y cuando también esté justificada la nueva doctrina. Y además tengo que explicar por qué, en este caso, debería cambiar la Suprema de doctrina. ¿Correcto? Sigamos. Un ejemplo práctico, ¿ya? Sobre un tema de condenas y lavado de activos. El hecho, la Sala de Apelaciones de Lima Norte absuelve a un procesado porque no hay sentencia previa, en este caso, por narcotráfico. ¿Ya? ¿Cuál fue el fundamento de la casación? Número uno, se interpone recurso por infracción de doctrina jurisprudencial, artículo 429.5 del Código. Toda vez que la Sala Superior ha desconocido el criterio vinculado al acuerdo plenario X, el cual establece claramente la autonomía del delito. La autonomía del delito de lavado de activos. Entonces, recuerden, si se aparta de una manera arbitraria, aquí está, sin justificación, ¿puede ir una casación? Claro, sí puede ir una casación. ¿Por qué? Porque hay algunos criterios indispensables como requisito sine qua non para condenar o no a una persona por lavado de activos. Y si se aparta sin justificar, apartamiento arbitrario, ¿puedo ir? Sí, claro que sí. Ya tendrían que vincular los argumentos jurídicos en concreto al caso. ¿Ok? Entonces, eso sería en cuanto a la segunda sesión. Ahora vamos a ingresar a la tercera sesión, tercer módulo. ¿Me avisa? Denos un minutito o dos para que se ponga la tercera diapositiva. Hola, hola a todos nuevamente. Ahora iniciamos el tercer módulo referente al trámite procesal de recurso de casación. ¿Ok? Al trámite. Ya hemos abordado la parte introductoria del primer módulo. En el segundo módulo hemos desarrollado las 5 clases de casación. Y ahora en este tercer módulo
vamos a indicar algunas aristas referente al trámite procesal de recurso de casación, con algunas pautas, quizás algunas críticas, un tema jurisprudencial y por supuesto algunas recomendaciones. Recomendaciones que no se ven mucho en alguna normativa o jurisprudencia, sino ya en la praxis. ¿Ok? Mire, vamos a avanzar. Ahora, hay que siempre considerar algo para interponer recurso de casación. Hay que considerar qué cosa, qué resoluciones son recurribles o no. Si la resolución no es recurrible, no está plasmado en la ley como causal o como requisito, no puedes ir a plantear un recurso de casación. ¿Ok? Miren, por ejemplo, ¿qué indica el artículo 427 del Código Procesal Penal? Indica que el recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, número 1, número 2, contra los autos de sobreseimiento y 3, contra los autos que pongan fin al procedimiento. Además que extingan la acción penal o la pena o denieguen en este caso la extinción de responsabilidad. ¿Sí? Es un desarrollo técnico. ¿Por qué? Porque este artículo delimita taxativamente las resoluciones por las cuales se puede recurrir en recurso de casación. ¿Sí? Incluso ya la propia Corte Suprema en la Casación 92-2007 indica: la casación penal no está diseñada para revisar cualquier resolución, sino únicamente aquellas que por su contenido y efectos ponen fin al proceso penal o definen en todo caso de manera irreversible la pretensión punitiva del Estado. Ya lo indicó en su momento también San Martín Castro. La casación penal es un recurso de legalidad estricta cuyo ámbito se circunscribe a resoluciones finales, pues su función, recuerden, pues su función, como dice San Martín, pues la función de la casación es la tutela individual del caso concreto, sino la preservación del ordenamiento jurídico. La función sustancial de la casación es preservar, llamémoslo así, el buen manejo, el correcto manejo del ordenamiento jurídico. ¿Ok? Ahora, ¿qué indica la casación 626-2013 Moquegua? La casación exige que la resolución impugnada haya sido expedida en segunda instancia y que produzca un cierre definitivo del debate. Cierre definitivo. Ahí es donde nosotros vamos a ir a ver. Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué hay que entender por sentencia definitiva? La sentencia definitiva constituye el objeto típico de ¿qué? Del control casacional. ¿Ok? ¿Por qué? Por tres cosas. Primero, concreta la pretensión punitiva del Estado. Segundo, fija de manera definitiva la situación jurídica del imputado. Y tercero, permite verificar la correcta aplicación del derecho penal sustantivo, en este caso el derecho procesal penal. ¿Ok? Ahora, en el fundamento 11, la Corte Suprema de la Casación indicada, en este caso la 144-2012, la libertad, indica que la casación se dirige primordialmente contra sentencias definitivas por ser, ¿qué cosa? Por ser las únicas resoluciones que condensan la totalidad del juicio del reproche penal. Ahora, veamos. También sobre los autos de sobreseimiento, por ejemplo, ¿no? Pero siempre recuerden esto. El recurso de casación procede contra la denegación del auto de sobreseimiento, cuando dicha decisión haya sido expedida en apelación por una sala superior y cumpla los requisitos procedentes. Es decir, sabemos que la naturaleza del auto de sobreseimiento extingue la acción penal, ¿verdad? Pone fin al proceso y consolida además la garantía de seguridad jurídica del imputado. Cuando dicho auto es denegado, se prolonga indebidamente el ejercicio del jus puniendi. ¿Ok? Entonces, la casación contra la denegación del sobreseimiento se justifica por tres cosas. Uno, porque controla la correcta aplicación de las causales legales del sobreseimiento. Número dos, evita la persecución penal carente de base fáctica y base jurídica. Número tres, tutela el derecho fundamental a no ser procesado sin una causa suficiente, sin un estándar probatorio suficiente. ¿Sí? A ver, miren, los autos que ponen fin al procedimiento son resoluciones, claro, cierran definitivamente el proceso. Y hay ejemplos típicos de estos autos. ¿Ok? Resoluciones, para que se entienda. El auto que declara la prescripción de la acción penal, por ejemplo, es un auto que pone fin a un procedimiento.
2. El auto que declara extinguida la acción penal. 3. El auto que declara improcedente la acción penal. 4. El auto que declara cosa juzgada. Recuerden siempre eso. ¿Por qué? Porque la finalidad es ¿qué cosa? Garantizar legalidad procesal, ¿sí? Garantizar la correcta aplicación del derecho penal, ¿sí? Y la protección del debido proceso, sobre todo para apuntar a una seguridad jurídica. Esa es la finalidad. Por eso que el ordenamiento jurídico da la potestad de que puedas acudir en vía de impugnación a la casación, ¿ok? Siempre y cuando vaya en contra de autos, por ejemplo, que ponen fin al procedimiento. Ahora, sigamos. Hay un punto importante que no hay que olvidar para plantear una casación. Más allá de los autos que ponen fin a un procedimiento, como ya indiqué, hay un punto importante, que es la suma orgánica. Ahora dirán, ¿qué es la suma orgánica, Eduardo? La suma orgánica como filtro de admisibilidad de casación. Veamos. Miren, por ejemplo, el artículo 427, inciso 2, literal A y B del Código Procesal Penal indica lo siguiente. La procedencia del recurso de casación está sujeto a ir en contra de los autos, como indicamos que ponen fin al proceso. 2. Que el delito más grave tenga pena mínima superior a 6 años, mientras que en sentencias indica que el delito más grave, objeto de acusación fiscal, tenga pena mínima superior a 6 años. Entonces se entiende exclusivamente al extremo mínimo legal de la pena. El extremo mínimo legal de la pena es la suma orgánica que se requiere ¿para qué? Para acudir en vía de casación. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el fundamento jurídico, el filtro de admisibilidad? La suma orgánica cumple una función de racionalización al acceso de la casación. ¿Por qué? Porque solamente seleccionan los casos más relevantes, entre comillas. Por ende, se quiere preservar el carácter extraordinario de la casación. Es decir, las penas ínfimas están prohibidas para acudir, en este caso, a recurso de casación. De 6 para arriba, recuerdo. ¿Ok? Entonces, sobre la gravedad abstracta del delito. El legislador parte de un criterio de que los delitos con mayor pena mínima, recuerden, mayor pena mínima, o sea, el mínimo abstracto, refleja un mayor impacto social y justifica un control supremo de legalidad. Por ello que el umbral, la valla, es de 6 años. No puede bajar de los 6 años. ¿Ok? A ver, sigamos. Miren. Número 1. Para ver la pena mínima superior a 6 años. Primero, la gravedad abstracta del delito. Es decir, la gravedad normativa del tipo penal debe estar expresada como pena mínima legal. 1. Número 2. Objetividad del filtro. El requisito de los 6 años como mínimo, tal como indico, es objetivo y verificable. No depende de valoraciones judiciales. Está taxativamente positivizado en la norma. ¿Ok? Por ende asegura uniformidad en la admisión del recurso. 3. Diferencia con la pena concreta. No hay que confundir. La pena mínima legal responde a una valoración legislativa, normativa, ex ante, para todos los casos. Mientras que la pena concreta, propiamente dicha, corresponde a una valoración judicial ex ante, ¿no? Ex post. Entonces, recuerden, la gravedad no es un capricho, ni depende propiamente, en este caso, de una valoración judicial para aplicar la pena mínima superior de 6 años. Y está positivizado en la norma. La norma exige. ¿Ok? Principio de legalidad. ¿Qué más? La relevancia punitiva no depende del caso en concreto, sino del tipo penal en abstracto. La finalidad de este filtro de los 6 años mínimos es racionalizar el acceso a la casación, evitando el uso de una suerte de tercera instancia. ¿Ok? Hay un test también. Para aplicar la suma orgánica debe realizarse un test de proporcionalidad. Si es idóneo, si es necesario, si es proporcional en sentido estricto. ¿Por qué? ¿Es idóneo por qué? Porque selecciona los casos relevantes. Sí, número 1. 2. ¿Es necesario por qué? Porque no existe otro medio menos restrictivo. Y 3. Es proporcional en sentido estricto. ¿Por qué? Porque no elimina el recurso, solo lo condiciona. Hay requisitos mínimos para ir a la Corte Suprema. ¿Sí? Además, la aplicación de la suma orgánica, ¿qué permite? El reforzamiento de la función nomofiláctica de la Corte Suprema. Evita también que la casación se convierta en tercera instancia y asegura la coherencia y uniformidad
en la interpretación del derecho penal. ¿Ok? Recuerden siempre eso. Ahora, vamos por un tercer punto, que es la casación ordinaria. La casación ordinaria. ¿Qué hay que entender por una casación ordinaria? Hay la ordinaria y la extraordinaria. ¿Ok? Miren, la casación ordinaria es el recurso, obviamente extraordinario, una tercera instancia, que procede automáticamente cuando se cumple de manera objetiva los requisitos estipulados en el artículo 427, lo que hemos abordado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la casación ordinaria, a diferencia de la casación extraordinaria, es que no se exige, para aplicar una casación ordinaria, no se exige una argumentación trascendental en el ámbito jurídico, sino solo el mero cumplimiento de los presupuestos normativos que está planteado en este caso en el artículo 427 del Código Procesal Penal. ¿Sí? La casación ordinaria permite el control supremo de algunas causales invocadas en el artículo de los, en este caso taxativos 429, 427 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que indica San Martín? Que la casación ordinaria responde a un modelo de acceso garantista orientado al control normativo. ¿Ok? Es decir, desde el ámbito dogmático, esta casación ordinaria rige por un modesto acceso reglado. Te dice, cumple 4 o 5 requisitos, puedes plantear una casación ordinaria. También el juez actúa como un órgano de control, porque la finalidad es preservar, en este caso, la igualdad entre los justiciables. ¿Sí? Por ejemplo, en la casación 92-2017 Arequipa, la Corte Suprema indicó que verificados los requisitos legales de procedencia, el órgano jurisdiccional no puede rechazar el recurso de casación. Es decir, se cumplió con los requisitos del 427. ¿Ok? Entonces, es una casación ordinaria. Mientras que, ya por el contrario, sobre la casación excepcional, a diferencia de la ordinaria, ¿qué se requiere? Miren, lo siguiente, si aplicamos el artículo 426, inciso 4, indica algo, que la casación excepcional constituye una vía autónoma y residual. ¿Por qué? Porque supera los límites objetivos de procedencia, permite el control supremo más allá de la pena mínima y garantiza la función unificadora, en este caso, que da una uniformidad a los criterios emitidos por la Corte Suprema. Esto es, incluso se dijo en el primer módulo, si yo quiero plantear una casación excepcional, no importa de repente si la pena no supera los 6 años, no, porque voy a fundamentar. Uno. Número 2. Ya por la práctica, por algunos conocidos del ámbito jurídico, es clásico que den mayor tratamiento a una casación excepcional que a una casación ordinaria. ¿Por qué? Porque quieren ver qué de nuevo le vas a traer. Planteas una nueva doctrina, un nuevo criterio, ok, te la aceptan. Ya no te ponen muchas trabas. A diferencia de una casación ordinaria que debe poseer determinados requisitos, como te exige el artículo 427, en este caso, del Código Procesal Penal. Por eso cuando me preguntan, Eduardo, ¿cuál de las casaciones es más rápido de tratar, ¿no? O me la aceptan en la Corte Suprema? Es la casación excepcional. En una te lo van a aceptar. Ya dependerá lo que se fundamenta o no en la vista de la causa. Eso ya dependerá en el caso concreto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se indica? Que debe existir una función sistémica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que se apunta es el desarrollo de doctrina jurisprudencial. Eso es lo que se apunta. ¿Para qué? Si yo apunto el desarrollo de doctrina jurisprudencial en mi caso, en un hipotético escenario, en este caso emiten una sentencia casatoria que yo pedí una casación excepcional, bueno, va a quedar vigente. Va a ser una doctrina jurisprudencial que va a servir a futuro a otros casos similares, para que te citen la casación tal. ¿Por qué? Porque ha dado determinados criterios para uniformizar los criterios de la Corte Suprema. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Y claro, también lo importante es colmar vacíos, eliminar vacíos normativos, uniformizar, como digo, la interpretación y finalmente precisar el alcance de una norma penal o procesal. Siempre los alcances de las normas penales, procesales, van a seguir en constante evolución, los criterios. ¿Ok? El tiempo avanza, llegan otros criterios normativos de interpretación jurídica también. Sí, a ver,
Sigamos. Otro punto importante es el cálculo de la pena mínima. ¿Ya? El cálculo de la pena mínima. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay una regla general de cálculo, ¿no? Pero es de forma abstracta. Cuando hace un momento indiqué, la ley te exige mínimamente 6 años para que hagas una casación ordinaria, salvo una casación excepcional, ¿no? Que debe ser bien fundamentada. Pero en este caso hay reglas también. Es decir, la casación no revisa hechos, opera como control de legalidad y requiere un parámetro objetivo previo. Esto es, el cálculo de la pena mínima es un juicio legal previo, no una valoración judicial, en este caso, posterior. Entonces, recuerden siempre esto. El parámetro es la pena mínima legal. El análisis es objetivo y abstracto. No se considera atenuante ni agravante incorporada. Es un tema normativo. Recuérdenlo siempre, por favor. Ahora, también si aplicamos un caso de concurso real, pasa lo siguiente. El recurso de casación no evalúa consecuencias punitivas, sino la gravedad abstracta del conflicto jurídico. El tipo penal imputado, su pena mínima legal, no por la pluralidad de delitos ni por la eventual sumatoria punitiva. Es decir, por la eventual sumatoria punitiva. Es decir, permite la suma de penas por concursos desnaturalizando el filtro objetivo. Es decir, si hay un tema de concurso real, bueno, voy a aplicar la que tiene, en este caso, eh, la pena menor, ¿ok? Mínimo de 6 años. Entonces, recuerden siempre, la casación no protege el quantum de la pena. Recuerden, no protege el quantum de la pena, protege la correcta aplicación del derecho. Usar la pena concreta como criterio generaría desigualdad procesal, claro que sí, y haría depender la casación de decisiones contingentes al juzgador. Entonces, la pena concreta es el resultado de la individualización judicial dependiendo de las variables, atenuantes, agravantes, qué sé yo. Por ello no puede condicionar el acceso a un recurso extraordinario como la casación. Vuelvo y repito, la casación no protege el quantum de la pena, protege solo la correcta aplicación del derecho. Recuérdalo siempre. A ver, vamos ahora al trámite procesal. Al trámite procesal. A ver, miren. Respecto al trámite procesal del recurso de casación pasa lo siguiente. Por ejemplo, en una primera fase, siempre tengan en cuenta el proceso, en el trámite del proceso, cuando uno impugna a través de una casación, se divide en dos sedes. La primera sede es la Sala Penal Superior, donde se interpone el recurso de casación, y la segunda sede es la Sala Penal Suprema, donde se resuelve el recurso de casación. Y además tiene fases. Por ejemplo, una primera fase es ante la Sala Superior. ¿Ok? El plazo para interponerlo sabemos, está en el código, son 10 días hábiles desde que se notifica la resolución de segunda instancia. Y claro, ya le agregarán 2 días más si esta notificación ha sido enviada a través de la casilla SINOE, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 155C, otorga 2 días más. Incluso hay algunas perspectivas que dicen que son 3 días. Pero bueno, por el momento me conformo con 2 días más. Entonces, hay 10 días que te da el código para interponer una casación, fundamentarla, y 2 días más si te notifican por casilla. Además de ello, luego hay un control formal. ¿Por qué? Porque la sala superior verifica, en ese caso, que haya presentado en el plazo y que la resolución sea impugnada. Es decir, tenga mínimamente los requisitos. ¿Ok? Ahora, todo depende del cumplimiento de los requisitos. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que puede hacer en un eventual escenario la sala superior cuando recepciona el escrito, el recurso de casación? ¿Ok? Número uno, por ejemplo, emite un auto de inadmisibilidad del recurso de casación. ¿Por qué? Porque rechaza el recurso por errores de forma o por falta de sustento. Y el caso termina aquí, el caso culmina aquí. Entonces, se requiere, en este caso, una mayoría simple también para los votos. ¿Ok? Ahora, también puede darse el caso del auto de admisión, bien concedido. Es decir, si se acepta revisar el caso. ¿Por qué? Porque se fija fecha para la audiencia, en este caso, de casación. Es decir, generalmente son 3 votos conformes. ¿Ya?
Otra fase importante es ante ya la Sala Penal Suprema, la calificación. ¿Por qué? Porque número uno recepciona el expediente de la Corte Superior, va a la Corte, sube a la Corte Suprema y ahí tienen que emitir un auto de calificación. Es decir, la sala tiene 20 días para decidir si el recurso está bien concedido o no. Es una regla general. Y ante ello se requieren 3 votos mínimos de la sala, son 5, 3 de 5 para ser admitido. También, ojo, es bueno entender ello. En el 2024 se aplicó o entró en vigencia la ley 32.130. ¿Qué dice esta ley 32.130? Es decir, que si bien es cierto, es bueno entender el filtro de los 20 días, ¿ya? Pero además hay una regla de oro. Es decir, si el recurrente está sufriendo una pena privativa de la libertad efectiva, el auto de calificación suele ser una formalidad de mero paso. Entonces, la Corte Suprema, priorizando el derecho a la libertad, tiene la directriz de admitir el recurso para revisar el fondo, evitando formalismos excesivos a fin, en este caso, de que se mantengan en prisión cualquier persona. Miren, entonces, aplicando esta ley, aplicando la ley 32.130, se establece que el recurso de casación se admitirá sin exigir los requisitos de procedibilidad tradicionales, cuando se trate de sentencias con pena efectiva, facilitando el acceso a la Corte Suprema. Entonces, ¿qué es lo que trae esta ley? 4 cosas. Miren, 1, mayor flexibilidad. ¿Por qué? Porque se elimina la necesidad de cumplir con los estrictos requisitos de procedibilidad para sentencias que impongan pena efectiva, beneficiando la revisión de estas resoluciones. Número 2, la casación ordinaria. Aplicación sobre sentencias definitivas y autos que pongan fin al proceso, generalmente cuando el delito conlleva penas privativas de libertad. 3, sobre el alcance. Esta norma busca agilizar el proceso penal, permitiendo que la sala de la Corte Suprema revise las sentencias de segunda instancia de una manera más fluida. Y 4, la aplicación temporal. La Corte Suprema ha reconocido la aplicación retroactiva de esta flexibilización para casos en trámites. Y eso lo pueden ver incluso en la casación 599-2022 Amazonas. Entonces, recuerden, ¿hay mayor flexibilidad? Sí. ¿A través de esta ley? Sí. Cuando en este caso se trate de sentencias con pena efectiva, y lo cual facilita el acceso o el mejor trámite para ir a la Corte Suprema en recurso de casación. Nunca olviden eso. Sigamos. En este caso, ¿qué pasa? Miren, una vez que el expediente llega a la Corte Suprema, se inicia un plazo de 20 días, ¿ya? Y ahí que va a pasar 3 cosas. Número 1, un control de admisibilidad. Es decir, la Corte Suprema se va a preguntar si se presentó en el plazo de 10 días o no. Además, se va a preguntar si fue ante la sala que dictó la sentencia. ¿Ok? Luego de ahí pasa a un control de procedencia, donde la Corte Suprema se va a preguntar si la resolución impugnada es una sentencia definitiva o es un auto que pone fin al proceso. Además, siguiendo con este control de procedencia, se va a preguntar si la pena impuesta supera los 6 años. Y si no es el caso, de manera excepcional, si se está aplicando en este caso concreto la ley 32.130. Luego de ahí, se irá al control de fundamentación. Es decir, la Corte Suprema, luego de llevar a cabo el control de admisibilidad, el control de procedencia, va a aplicar el control de fundamentación. Y acá la Corte Suprema se va a preguntar, el abogado explicó claramente qué causal del artículo 429 se vulneró. ¿Lo explicó o no? Va a verificarlo. Y luego va a indicar y va a preguntarse si el abogado o la defensa precisó el interés casacional o no. Entonces, ya pasando estos 3 niveles, estos 3 controles, recién se va a admitir o no el recurso de casación, para que sea debatido ya en la vista de la causa, que es la audiencia. ¿Ok? Sigamos. Hay una tercera fase también, que ya es el juicio de casación, el fondo, el visto de la causa. ¿Ok? Primero se da la audiencia de casación, que es la vista de la causa. Acá, si se admite, se fija hora, fecha, incluso hay audiencias virtuales,
informan a la defensa y luego de ahí va a emitir la sentencia o no, la sentencia casatoria. Y la sala tiene 20 días para sentenciar y requiere 4 votos conformados para dictar sentencia de fondo. 4 votos conformados de 5. 4 de 5. ¿Ok? Ahora, siempre tengan en consideración lo siguiente. ¿Qué debe poseer un recurso de casación? Mínimamente 5 puntos. Primer punto, se debe invocar expresamente la causal del artículo 429 del Código Procesal Penal. Número 2, se debe separar cada causal ordenada. No debe existir una acumulación confusa entre causales. Número 3, se debe citar con precisión la norma supuestamente inobservada o erróneamente aplicada en materia penal. Número 4, debe existir una fundamentación jurídica. ¿Por qué se debería configurar determinada causal del artículo 429 al trámite, al proceso, al caso en concreto? Y número 5, se debe indicar la pretensión concreta. Es decir, nulidad, quiero corrección jurídica o doctrina jurisprudencial. ¿Qué es lo que yo quiero? Son 5 ejes que no deben faltar. Vuelvo y repito. Número 1, invocar expresamente la causal del 429. Número 2, separar las causales de manera ordenada. Número 3, citar con precisión qué normas se han observado o no aplicado o aplicado de manera errónea. Número 4, debe existir una fundamentación jurídica muy técnica. ¿Por qué se tendría que configurar esta causal del 429 en mi caso? Y número 5, indicar la pretensión. Es decir, quiero nulidad, quiero corrección jurídica o quiero crear una doctrina jurisprudencial. Son los 5 ejes trascendentales que debe poseer un recurso de casación. Recuerden siempre eso. A ver, continuemos. Acá hay una finalidad. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad del acto de interposición? Primero, el ámbito de competencia de la Corte Suprema, sí lo sabemos. Solo conoce las causales invocadas, claro. No puede conocer más causas. No puede actuar como tercera instancia, siempre recuerden. La interposición de recurso de casación exige una argumentación jurídica estricta. Por ejemplo, cuando hay en este caso una causal o una casación excepcional, si yo planteo determinada teoría, determinada normativa o quiero aplicar un dogma nuevo, tengo que ser bien técnico. Además, en la propia redacción incluso, es lo recomendable, siempre, más allá de la buena redacción, estar de manera ordenada el recurso. No ser aburrido el recurso para leer. Yo a veces critico, y lo digo siempre, incluso hay libros europeos en materia jurídica que los párrafos prácticamente no conocen el punto aparte. Y tan solo leer cansa. Y si te cansa, no vas a aprender. Entonces, eso también es la recomendación. Cómo esquematizar, cómo redactar un recurso de casación. Con estos 5 puntos que hace un momento he indicado, claro está. Pero que fluyan, que esté indicado, que vayan directamente al quid del asunto. Si van a citar jurisprudencia, citen jurisprudencia puntual, el fundamento jurídico. Si van a citar doctrina, citen la doctrina que tenga una vinculación, un nexo con el caso concreto. Más allá del criterio que todo abogado maneja, debe ser pulcro, técnico. Por eso que siempre se indica que el recurso de casación es técnico, más enfocado a atacar los errores de derecho. Siempre recuerden eso. Sigamos. Miren, por ejemplo, como lo acabo de decir, la Sala Suprema exige identificar de manera clara el error jurídico de la segunda instancia. Es decir, una relación directa entre norma infringida, entre argumento y pretensión impugnativa. ¿Sí? Es decir, tienes que plantear un fundamento doctrinal válido, idóneo, donde puedas atacar ese error jurídico en materia normativa. ¿Ok? Sigamos. La función de la Sala Superior, ¿cuál es? Claro, realizar un control preliminar mínimo, ¿no? Pero esta fase es como que algo, bueno, sencilla, si lo quieren llamar así, porque ya el filtro en concreto de admitir o no un recurso de casación va a estar a cargo de la Corte Suprema. ¿Ok? Siempre recuerden eso, sobre la calificación suprema. Siempre la admisión de recurso de casación
va a enfocarse a la trascendencia jurídica. Es decir, si tú pones, por ejemplo, una casación excepcional, la Corte Suprema se va a enfocar en la trascendencia jurídica y no tanto al interés de las partes. ¿Ok? No tanto al interés de las partes. Trasciende la casación al caso concreto. ¿Por qué? Porque tienes que verificar que no hay una afectación a la coherencia del sistema procesal penal. ¿Ok? Ahora, ¿qué es realmente la audiencia de casación? Recuerden que no solamente es una vista de la causa que dura 5 o 10 minutos, sino que es un acto de contradicción jurídica abstracta, dogmáticamente, por decirlo así. Es decir, no reabre el proceso, sabemos eso, no reconstruye el caso, no discute hechos, pero se limita a evaluar los errores normativos, los criterios interpretativos y la coherencia del sistema jurídico. ¿Ok? Ahora, ¿qué puede decidir la Corte Suprema al final del trámite? Como le dije hace un momento. Inadmisible, el recurso no cumple los requisitos de forma. Se queda firme, por ende, lo emitido en la segunda instancia. Si declara la Corte Suprema fundado, con reenvío, anula la resolución que ha sido impugnada en segunda instancia y ordena que otra sala superior dicte un nuevo fallo, siguiendo las pautas de la Suprema, claro está. Luego, si declara fundada la casación sin reenvío, ¿qué pasa? La Corte Suprema dicta la sentencia de reemplazo directamente. ¿Ok? Y este es cuando, ojo, no hace falta nueva prueba. Y finalmente también declara infundado. La Corte Suprema analizó el fondo, pero determinó que no hubo un error legal, error de interpretación. Esos son, llamémoslo así, los 4 resultados que daría la Corte Suprema. Vuelvo y repito, inadmisible, no cumple con los requisitos, firme la resolución en segunda instancia. Fundado, anula la resolución, ordena otra nueva, llamémoslo así, otra nueva audiencia en la sala superior. Fundado sin reenvío, dicta una sentencia de reemplazo e infundado indica que no hubo error legal. ¿Ok? Sigamos. Hay unas pautas también para plantear este recurso de casación. Primero, precisión de la causal. No basta indicar, ojo, que se vulneró, señores jueces supremos, la ley. No basta indicar eso. Se debe indicar específicamente cuál de las 5 causales que están en el artículo 421 del Código se deben aplicar. Es decir, por qué nuestro caso o por qué su caso ayuda a unificar la jurisprudencia nacional. No basta limitarse a indicar, señores jueces supremos, se vulneró la ley, sino indicar por qué se vulneró la ley. Ahora, no es una tercera instancia, recuerden, la casación no revisa hechos, no revisa pruebas, sino se centra en cómo se aplicó el derecho a esos hechos ya establecidos. ¿Ok? Ahora, para que el auto de calificación sea positivo, el interés casacional es clave. Por ejemplo, no basta con decir que el juez de segunda instancia se equivocó, sino que se debe convencer a la Corte Suprema de que el caso servirá para dictar una regla de juego jurídica y válida. ¿Ok? Voy a poner un caso en concreto, llamado el escenario. ¿Ok? El cliente fue condenado por colusión. La Sala Superior confirmó la sentencia, pero en la resolución no explicó por qué no tomó en cuenta un peritaje contable que demostraba que no hubo perjuicio patrimonial para el caso de colusión agravada. ¿Ok? Porque solamente dijeron la prueba de la fiscalía es suficiente. No basta decir eso. No basta decir que la prueba de la fiscalía es suficiente, sino justificar. Entonces, paso 1, ¿cuál sería? Identificando el problema jurídico. Para que haya interés casacional, debemos plantear una pregunta que la Corte Suprema aún no haya respondido. Por ejemplo, una pregunta clave. ¿Es nula una sentencia que omite valorar una prueba pericial de descargo determinante, limitándose a una ratificación genérica de la acusación? A modo de pregunta. Entonces, la Corte Suprema, al leer esta pregunta, va a ingresar rápido a ¿qué? A identificar el problema jurídico. Incluso lo ponen en marco, en negrita. Individualizas, lo pones en un lugar donde se vea bien en el escrito. A modo de pregunta. ¿Ok? Ahora, otro paso sería, por ejemplo, ¿no? Clave. Por ejemplo, aquí hay un esquema, mire. 3 puntos. 1, sobre la justificación. En este caso, ¿qué escribir?
acá indicaríamos lo siguiente sobre el caso. Se requiere el desarrollo de doctrina jurisprudencial respecto a los alcances del deber de motivación cuando existe prueba pericial contradictoria. ¿Ok? Por ejemplo, inexistencia de precedente. ¿Qué es lo que se podría alegar acá? Lo siguiente. Si bien existe jurisprudencia sobre motivación, no hay una regla clara sobre el silencio absoluto respecto a peritajes de parte en delitos de corrupción. 3. La importancia general que se le tiene que dar al recurso de casación sería: este caso permitirá establecer que la omisión de valoración de pruebas fundamentales vulnera el núcleo del debido proceso a nivel nacional. ¿Se dan cuenta? Es la forma como planteas el recurso y por ende el interés casacional. Si no planteas bien el interés casacional, no lo justificas, no indicas que puede ser un precedente y que además es de importancia general a futuro, no va a avanzar tu recurso. Lo importante es identificar el interés casacional. ¿Ok? Sigamos. Ahora, algo importante, siempre recuerden, siempre se debe señalar el error puntual de la sala superior. Subrayenlo, póngalo color, no hay problema, resáltenlo. Además también enmarquen siempre el artículo o la causal del artículo 429, para que se entienda rápido. Además, si van a plantear un tema de doctrina, deben explicar por qué el caso en concreto que va en casación es una oportunidad para que la Suprema crea que hay que revisar, porque puede ser una nueva regla jurídica de juego, importante para el país. Entonces, deben siempre plantear estos tres ejes: planteas el vicio específico, planteas la causal y planteas en qué contribuiría el desarrollo doctrinario, definitivamente que va a avanzar. Luego lo que se debate o no concretamente en la audiencia, la vista de la causa, es distinto, es un plus, pero siempre deben partir por ello. Esto va a revisar la Corte Suprema, sí o sí. Sigamos. Antes de presentar incluso hay que verificar algo en pregunta. Número 1. Para poder presentar y esquematizar bien un recurso de casación hay que plantearse la siguiente pregunta. Este recurso es novedoso, es decir, ¿la Corte Suprema no ha dicho esto 1000 veces? Otra pregunta, ¿es útil este recurso, este fundamento que estoy dando en el recurso? ¿Servirá para optar o para otros casos a futuro? ¿Servirá mi fundamentación? ¿Será relevante? Número 3, es decir, ¿se afecta a derechos fundamentales como la libertad del debido proceso? ¿Será relevante mi fundamentación de recurso de casación para futuro, para otros casos? Hay que plantearse eso. Entonces, más allá de ello, más allá de esos, llamémoslo así, criterios normativos, hay pautas básicas que no deben ser dejadas de lado. Entonces, bueno, esa es una recomendación que les voy a dar. Acá terminamos la tercera sesión, el tercer módulo. Cualquier recomendación, inquietud, los escucho. Quedo atento. Estimados colegas, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. En caso tengan algún interrogante, pueden escribirle en el chat de Zoom o si desean pueden levantar la mano para darle acceso al audio. Acá tenemos una pregunta. Nuestro colega Juan Díaz nos menciona: doctor, una consulta, ¿qué pasa si no me admiten mi recurso de casación? Hola, gracias. Una buena pregunta. Bueno, admitir hay varios aspectos, ¿no? Entiendo que es un tema de procedencia, ¿verdad? Si es procedente o no. Hay problemas, a ver, procedente, casación. A veces la casación es planteada fuera de plazo, ¿sí? Y si es planteada fuera de plazo, obviamente declara la improcedencia, ¿sí? Pero bueno, si lamentablemente puede pasar, hay algún error que no admite el recurso de casación porque se presentó, según en este caso, la perspectiva del Poder Judicial, fuera de plazo, acá se puede plantear incluso una queja por denegatoria de casación, ¿ok? Una queja por denegatoria de casación. ¿Por qué? Porque está denegando indebidamente el recurso que lo fundamente en el plazo adecuado, en el plazo concreto, ¿no? Ese es un tema de improcedencia, de negación, llamémoslo así.
¿Ok? Muy distinto es que declaren infundado porque eso ya se va a ver en la Corte Suprema, propiamente dicho. Eso sería. Listo, doctor, muchas gracias. Justo nuestra colega Betty también por otra cuenta de TikTok nos mencionaba la misma pregunta. Estimados colegas, muchas gracias por participar en esta sesión. Con esto estamos dando por concluida. De igual manera, agradecemos al doctor Eduardo Alejo por su excelente ponencia. Asimismo, recordarles que vamos a iniciar próximamente nuestro diplomado en asistente de función fiscal, administrativo, jurisdiccional y especialista en el nuevo Código Procesal Penal este 18 de febrero. Y solamente por estar presentes en esta sesión van a tener un descuento exclusivo de 50 soles. Es decir, que se lo llevarían a tan solo 150 soles y además con su matrícula de regalo accederían a un diplomado asincrónico en Derecho Penal Parte General y a un curso especializado en preparación para jueces y fiscales. Entonces, colegas, estoy terminando esta sesión poniendo en la bandeja de mensajes el numerito en caso quieran acceder a este descuento. Muchas gracias, estimados colegas. De volar ahí. Yo pensé que se iba a demorar un poco más, pero. Sí, porque avancé creo que así rápido. Sí. Porque yo dije, si me explayo más, Ah, ya. me iba a quedar hasta... Ahora que están frescos, están frescos. Sí, el aire acondicionado ayuda. Este tema de casación es... bien